Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy es 25, sábado 25, y bueno, vamos un poco a ingresar, a analizar un documento que es un documento ya pasado de nuestra universidad, es el Reglamento General para la Obtención de Diplomas Académicos de 2004, ¿no? Este reglamento estaba antes del reglamento de 2016 que analizamos unos videos antes, un par de videos antes, ¿no? Donde hemos visto sobre todo las estructuras del documento, tanto del perfil, del proyecto de grado y del informe de trabajo dirigido, ¿no? Eh, pero, digamos, acudo a este documento ya clásico, a este reglamento ya pasado del 2004, porque primero es parte de la historia institucional de nuestra universidad y segundo porque en su estructura está mucho más especificado y está mucho más descrito, ¿no? Está mucho más desarrollado la estructura, por ejemplo, en este caso, que vamos a hacer del perfil de tesis, ¿no? Entonces, esto también nos va a dar mayores luces para ver cómo está, cuál es la estructura del perfil que tendríamos que desarrollar. Obviamente, en el marco de este reglamento de 2004, valga la, digamos, complementariedad con el reglamento de 2016 que vimos un par de videos o unos videos antes, ¿ok? Bueno, eh, ese, digamos, es la estructura. La vamos a ir desarrollando poco a poco. En ese video solamente voy a desarrollar la estructura del perfil de tesis. En próximos videos voy a desarrollar la estructura, por ejemplo, del proyecto de grado y todo eso, ¿no? Ok, este digamos es el índice de contenido que arranca con una introducción. Luego hay un segundo cuerpo, perfil. No te olvides que es perfil, no es la tesis, es el perfil de tesis. Como te decía, una introducción, un desarrollo. Luego vendría esta tercera parte que es un cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos, ¿no? Ese es el cuerpo grueso de este documento. ¿Qué tendríamos que presentar en la introducción? ¿Qué elementos tendrían que ir argumentados, redactados en la introducción? Tendría que ir una presentación de la problemática, ¿no? El problema que se va a estudiar, ¿no? El problema de investigación. El problema de investigación, acá lo presentamos. Eh, el contexto del problema, porque el problema no está, digamos, como una nube, como una nebulosa, como un vapor que está dando vueltas en la realidad, no. Tiene un contexto de donde se va generando esos elementos. No sé, pienso por ejemplo en el tema de las apps para reservar canchas de Wally, ¿no? Justamente eso, ¿no? El contexto sería que hay una necesidad, ¿no? De usuarios que necesitan tener como cierto control para usar, ¿no? Estas canchas de Wally, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema siempre tiene un contexto donde se va desarrollando, donde se va moviendo, ¿no? El objeto de estudio, que es el objeto del interés del investigador, el objeto de mi interés como investigador, no sé, las canchas de Wally, los gamers, ¿no? La basura electrónica específicamente, ¿no? El circuito turístico de la comida, la comida natural, qué sé yo, ¿no? Hasta ahí, la parte introductoria. Luego entraríamos a esto que es lo más duro, digamos, que es el desarrollo. En el desarrollo tendríamos ya el marco teórico. Ahora, mucha gente acá se confunde con hacer un marco de, digamos, como un diccionario, una colección de conceptos, ¿no? Colocando los conceptos fundamentales, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es sustentar con teorías, obviamente, de tu disciplina, que esas teorías contienen ciertos principios, esos principios teóricos, y esos principios teóricos sustentan ciertas categorías o conceptos, ¿no?
Entonces, no sé, hablar, por ejemplo, no sé, en derecho de la teoría constitucional, ¿no? En, en, en sistemas o en ingeniería, hablar de la teoría, de las teorías de comercio exterior, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas teorías tienen que estar como resumidas, redactadas en esta parte, ¿no? Pero no te olvides que esto es el perfil. Entonces, lo que se nos exige acá no es tanto toda la argumentación como tal, sino una elaboración de un sumario analítico del marco teórico, ¿no? Entonces, digamos, un punteo de las teorías más importantes que van a tanto sostener donde se encuentra mi objeto de investigación, como también aquellas teorías que sustentan la validez de mi objeto de investigación, como también critican mi objeto de investigación, ¿no? Entonces, por un lado, las teorías o la teoría que sustenta la importancia de un objeto de estudio como el objeto de investigación que yo tengo, y por el otro lado, la teoría o las teorías que critican y digamos, no sé, no toman mucho en cuenta a este objeto de estudio que es también mi objeto de investigación, ¿no? Más o menos en ese sentido. Pero lo que aquí te pide no es un tema ya elaborado de argumentación. Lo que te está pidiendo aquí es un sumario, es un índice, ¿no? Un punteo teórico conceptual, ¿no? Teórico conceptual de principios, digamos. Luego vendría este diseño teórico de investigación, que es un subtítulo, donde entraría este grupo de elementos, ¿no? La formulación del problema con las delimitaciones correspondientes. ¿Qué delimitaciones correspondientes? Población, de tiempo y de espacio, ¿no? Como nosotros, digamos, ya lo hemos visto esto en el marco de lo que viene a ser la misma construcción del tema de investigación, como una estructura homogénea que tenga relación, entonces esto no tiene ninguna situación de dificultad, ¿no? Además, que para nosotros en el curso es un elemento que lo vamos como arrastrando desde la estructura misma del tema de investigación, ¿no? Después, dentro de este apartado del diseño teórico de la investigación, los objetivos, tanto general como específico, ¿no? O hay un general o hay varios específicos, ¿no? Después la hipótesis o las hipótesis, el sistema de hipótesis puede ser hipótesis nula, alternativa, hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces estos elementos de hipótesis, para de las hipótesis nuevamente estoy como relacionando sobre todo la matriz recolectora que estamos utilizando con todo esto, estos elementos que nos está pidiendo esta estructura de perfil. Entonces va muy de la mano que después de la hipótesis venga la definición de variables en el marco de lo que viene a ser la operacionalización de variables con sus dimensiones y sus indicadores, ¿no? Que esto obviamente tendría que ir argumentado, justificado, ¿no? Reflexionado por el investigador o la investigadora. Luego salimos de eso y nos vamos al proyecto de dispositivo de prueba. Este proyecto de dispositivo de prueba es más o menos la argumentación del tipo, el diseño y todos estos instrumentos que vamos a utilizar para la intervención en el hecho, en el campo, en la experiencia misma de nuestra investigación. Vamos a comenzar con una argumentación que tiene que definir qué tipo de investigaciones, ¿no? Exploratoria, descriptiva, ¿no? ¿Qué diseño de investigación es? ¿Es documental, es de caso, etcétera? Y ahí vamos a también ver la descripción de las unidades de estudio. ¿Quiénes son esas unidades, esas personas o esas instituciones o esos grupos de personas, ¿no? De ahí vamos a ver lo que viene a ser los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación. Como ya te había dicho en alguno de los videos de investigación, de las dimensiones de los indicadores ya salen ciertos vestigios, ciertos elementos para ir construyendo nuestros instrumentos y las preguntas de nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, como te das cuenta, seguimos en esta relación homogénea, interrelación que significa obviamente para nosotros nuestra matriz recolectora. Ahora, regresemos a esto de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Acá, por ejemplo, lo que tendríamos que ver es que la presentación del primer proyecto de instrumento, ¿qué es eso? Es, digamos, nuestra primera encuestita, ¿no? Piloto, es lo que se llama la encuestita piloto, ¿no?
¿Por qué piloto? Porque todavía no sabemos si mide lo que tiene que medir. Por ahí mide otra cosa. Porque las preguntas pueden tener otro sentido o pueden estar mal formuladas, ¿no? Entonces, nuestro banco de preguntas de nuestra entrevista cerrada o de nuestra entrevista abierta, ¿no? Ya aquí hay como una presentación, un desfile de estos primeros instrumentos, ¿no? Que los vamos a ir como puliendo en el marco de desarrollo de pruebas piloto, ¿no? Luego, el procedimiento de aplicación y procesamiento de información. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Se va a aplicar una vez, dos veces? ¿Te acuerdas en el video que vimos sobre tipologías? También hay una tipología sobre la aplicación de instrumentos, si es horizontal o es vertical, por ejemplo, ¿no? Eso te ruego que lo sigas viendo porque es muy importante, porque eso también nos ayudaría a ver esto, ¿no? Esta argumentación en la tipología de investigación y argumentación en la tipología de diseño de investigación. Regresaremos a esto. Luego veríamos la relación entre instrumentos de investigación seleccionados en función de la solución del problema, hipótesis y variables. Obviamente, es lógico. Nuevamente estoy pensando en nuestra matriz recolectora y en todo ese relacionamiento, en todo ese, digamos, que estamos hablando del mismo tema. Claro, tenemos que medir el mismo tema, que tenemos que hacer hipótesis sobre ese tema y tenemos que ver las variables sobre ese tema. Y obviamente, cuando trabajamos las variables, trabajamos las dimensiones y trabajamos los indicadores, esos indicadores que están relacionados a nuestro tema van a bajar a hacer las preguntas en nuestros instrumentos. Entonces hay totalmente una relación. Esto es muy importante porque nuevamente nos lleva a que es muy, pero es muy aconsejable tener nuestra matriz recolectora al día y con todo lo que estamos, digamos, desarrollando, porque si te das cuenta, es lógico que si vamos a investigar sobre papas, tenemos que hacer problemas sobre papas, hacer hipótesis sobre papas, trabajar las variables de las papas en el marco de sus dimensiones y sus indicadores, ¿no? Entonces, digamos, este sería lo grueso, ¿no? Lo grueso. Luego salimos y vamos a este cronograma de actividades, en cuánto tiempo lo vamos a cumplir, que para eso hay diferentes, digamos, estilos, tipos de cronogramas. La bibliografía, que tendría que ser una bibliografía, obviamente, en estilo APA, en este caso, versión número 7, y los anexos, si viene al caso. Como también el tema de la hipótesis, si es que viene a caso, como lo habíamos visto dentro de lo que viene a ser la diferencia con los proyectos y el informe de trabajo dirigido, ¿no? Que tienen otros requisitos en vez de hipótesis. Ok, entonces aquí tienes, digamos, si te das cuenta, está mucho más especificado en la estructura del perfil de trabajo. Y digamos, es la estructura que nosotros estamos trabajando ahora, ¿no? Porque si te das cuenta, esta estructura de perfil frente a la del 2016, la del 2016 queda un poquito más amplia, ¿no? Más genérica. Esta, lo que nos hace, para qué sirve esta del 2004, es para especificarnos perfectamente qué es lo que tenemos que hablar y dónde tenemos que hablar eso que queremos decir, ¿no? Entonces, para no estar diciendo o colocando una cosa donde tiene que estar otra y así hacer como una maraña, un enredo de argumentaciones, ¿no? Bueno, espero que este video también te sirva para ir teniendo la idea mucho más clara de cómo armar el perfil de tesis. Gracias y hasta luego.